Soy Alma, bienvenido, bienvenida, bienvenidi a un episodio más de Madre Patria en este 1 de mayo del 2023, en donde te enteras del chismecito legislativo, el chismecito político, todo con gracia, humor, algo de risas y muchos brillitos. En esta ocasión tengo un invitado muy especial porque yo le tengo a él un cariño, una admiración y un respeto particular. Porque si a alguien yo le aprendí del mundo legislativo y de técnica legislativa, pues tú eres uno de ellos, Iván. Iván Pedrosa lleva 5 legislaturas como asesor parlamentario, tanto en Cámara de Diputados como en el Senado. Fue parte de la Asamblea Constituyente, de esos que arrastró el lápiz para la Constitución de la Ciudad de México. Ese es el nivel de invitado que les traigo hoy, bebés de luz. También fue subdirector de enlace y pues su materia en realidad es la legislativa, pero pues para mí es uno de los grandes maestros de vida que me preparó el mundo legislativo. De hecho, contigo empecé también a cuestionarme el asunto de los hombres, porque cuando tú recordarás, Iván, que yo llegué con un feminismo, pero un feminismo de esos de... Recalcitrante. ¿no? Y entonces tú empezaste a ser una de las personas que a mí me inspiró a ver a los hombres de manera distinta y a reconocerlos. Así que muchas gracias por estar hoy aquí y muchas gracias por todo lo que me has enseñado en la vida. Muchas gracias, Alma. Para mí también es un súper gusto estar aquí contigo y ver que todo tu recorrido por los laberintos legislativos te ha Literal. llegado a este espacio de risitas y ecos. Es un honor para mí estar aquí y me da muchísimo gusto que me hayas invitado con todo cariño. Ay, pues nada, bebé de luz. Entonces, ¿qué te parece si le damos? Porque esta semana, a ver, también, este va a ser el último episodio de la primera temporada de Madre Patria. Y la verdad es que tenemos un cierre con tanto que decir, que contar. O sea, yo, Iván, traigo en la cabeza 1000 cosas, 1000 teorías. Así, por favor, que suene el tururururururu, porque está muy cañón todo lo que vimos de la semana Pongan un que se fue. soundtrack de Guillermo del Toro o algo así, como de una serie muy espeluznante, fantástica. Sí, porque a ver, es que arrancamos con el asunto de la salud del presidente. De este desmayo que nos enteramos el fin de semana, que supuestamente ya nos dijo el presi que se durmió. Se quedó dormido y se cayó. Pero Dan nos dijo que no hay ningún desvanecimiento. Ajá, y luego también Jesús, que nos había dicho el vocero, Jesús Ramírez, no se va a suspender ninguna gira, y se suspendió. Y no solo la gira, sino también un evento que va a pasar en mayo, se suspendió por un COVID, en donde ya lo vimos el viernes salir a la mañanera y sin cubrebocas. Entonces, no sé, ¿tú cómo viviste este asunto de la salud del presidente, que tuvo a gente muy preocupada, a gente, la verdad, muy esperanzada, y hubo como opiniones de todo? Creo que la ausencia del presidente por su enfermedad desató muchos tipos de suspicacias. No creo que valga la pena hacer eco de las más conspiratistas de un infarto que nos querían ocultar o que era una cuestión crónica de su salud. Más bien me iría por el hecho del vacío de poder que se hizo Ujú. en ese momento y cómo se generaron tentaciones, ¿no? Que te comentaba que dijo Porfirio, ¿no? O sea, tentaciones golpistas. Porfirio Muñoz Ledo. Sí, don Don Porfirio, Porfi. que nunca nos va a oír podcast Don porque no Porfi. creo que tenga Spotify o algo así, pero le mandamos muchos saludos a Sí, mi muchos querido brillitos maestro don a Don Porfirio. Porfi. Entonces, en realidad, sí fue un escenario golpista. Yo sostengo eso, de lo que se configuró este fin de semana, porque no estamos hablando de golpismo, golpe de Estado como cuartelazo, como se conoce comúnmente en América Latina, ¿no? Pero pues también el golpe de Estado es la ruptura del orden institucional y legal, Ujú. como lo que está pasando. ¿Qué estamos viendo estas semanas? Ataques permanentes desde presidencia hasta hacia la Suprema Corte, Ujú. ataques permanentes hacia el INAI. Al INE lo tienen más olvidadito porque ya lo ocuparon, pero bueno, ha Tanto ocupado gran parte de su atención. que, por cierto, no sé si viste que ya les dieron la AP al grupo de La Luz del Mundo. Sí, ¿qué tal? O sea, Saludos a Martiva 3 saludos. Sí, al diputado Emanuel Reyes Carmona, al senador Israel Zamora. y a Hamlet Almaguer. Ah, claro, por supuesto. Saludos. Entonces, eso y ahora, pues el golpe se dirigió al mismo legislativo. Pero, Entonces, esta combinación de un escenario de golpe contra las instituciones, de reconcentración del poder, de reconfiguración interna del poder en torno a la enfermedad del presidente, me parece que en estos días de recogimiento estuvo él decidiendo muchas cosas. le Y me dio parece mucho muy tiempo para sospechoso que lo haya pensar. hecho con COVID. Sí, le dio tiempo de pensar muchísimas cosas y de planear otras tantas, en serio. O sea, lo primero que dices, como este asunto de los ataques a la Suprema Corte, fíjate que yo luego ni siquiera lo veo tan a la Suprema Corte, que de verdad son bien dirigidos hacia Norma Piña. O Exacto. sea, y son unos ataques y es una violencia machista, recalcitrante, de odio por su condición de mujer, pero sobre todo por su condición de ser una buena
servidora y una garante de la Constitución. O sea, creo que estos ataques son por eso, porque lo hemos hablado mucho aquí, Bebé de Luz, en este programa, Brillo Escucha, Bebé Escucha, tú lo sabes, y es que Norma Piña ha estado dándole un vuelco al Poder Judicial, tanto que pues hoy vemos una plataforma que te da toda la posibilidad de revisar documentos que han metido los legisladores, argumentos, cómo va la etapa del Plan B, que es un tema de interés público, y eso nunca lo habíamos visto. Estamos viendo a una corte que intenta acercar la información a la ciudadanía, que es de su interés, y eso ninguno de los TikToks de Arturo Saldívar logró eso. Entonces, por un lado, creo que mencionas esto de los ataques al Poder Judicial y el INAI, es que es clarísimo. Además, esta intención que tiene el presidente y sus allegados, como el propio secretario de Gobernación, Adán Augusto, cuando nos hacen creer que por el INAI no se ha acabado la corrupción. Prácticamente, no, es que ¿de qué sirve el INAI si no se ha acabado la corrupción? Pues oye, ¿por qué no le explicas a la gente que el INAI no combate la corrupción? O sea, el INAI es una plataforma de transparencia que protege dos derechos, que es el acceso a la información pública y la protección de datos personales, y que entonces lo que hacen es obligar a los sujetos, ahora sí que obligados, a que nos den la información que nos interesa saber. ¿Cómo? No sé si recordarás, Iván, que aquí hace unos episodios estuvo Eric contándonos sobre un informe que hizo Artículo 19 con información, solicitudes de información pública. Pues una de las cosas que solicitaban era las pruebas de COVID del presidente, y pues primero les dijeron que eso no se lo podían dar, y después hubo un recurso que el INAI les dijo, tienen razón, esto tienen derecho a saberlo, y terminó diciendo Presidencia que pues no sabía en dónde estaba esa información. Por ¿No dijo ejemplo, que era de seguridad nacional la salud del presidente? no se sacaron ese argumento, pero oye, ¿qué onda? ¿En dónde está? Yo quiero ver la prueba de este último COVID que le dio. Lo deben tener, pues está fresquecito, está hace unos días que el señor presidente tuvo COVID. Pues no sé. Muy raro esos ataques, y lo del INAI, pues sí, lamentable, porque es un golpe directo al legislativo, al Senado en particular. Y ahí es en donde creo que empezamos a ver el zafarrancho que empezó en Cámara de Diputados. ¿Tú llegaste a ver algo, Iván, de eso? Poquito. Pues, a ver, te explico entonces, ya que nos fuimos de la salud del Platícame. presidente. Ajá, porque, a ver, de la salud del presidente, yo lo único que quiero decir es que yo no creo que tuvo COVID. Yo sí creo que hay algo que quizá con un siguiente Guacamaya Leaks, porque tú también recordarás, Bebé de Luz, que nos pudimos enterar del asunto de que el presidente tenía gota, de que el presidente tiene un problema, creo que también de azúcar, no sé, de colesterol. Pues fue por los Guacamaya Leaks, este grupo de activistas que obtuvieron información de Sedena y que la filtraron a todo el mundo. Y en esa información filtrada, que el propio presidente dijo que es cierto, que sí, pues upsí, le robaron información a la Secretaría de Defensa de un país, y ahí vimos que pues sí, que sí está enfermo, pero él está requete bien, aunque nos había estado intentando mentir y ocultar información sobre su salud durante no sé cuántos años. Y de ahí nos vamos a lo que vimos en diputados. En diputados empezó, Iván, un asunto que, de hecho, esto tú me lo enseñaste, porque tú me enseñaste, yo me acuerdo no me acuerdo qué iniciativa yo preparé, también creo que era de transparencia, y me dijiste, pues dile a tu diputada que suba y que la meta de urgente resolución, porque pues si no es una reforma constitucional, el pleno la puede aprobar ya inmediatamente. Y yo sí, me dice, sí, no sé qué. Me acuerdo muy bien de ese conocimiento que tú me transmitiste, y ahorita parece que es la regla, y empezamos con diputados una sesión que no estaba como que empezando, porque estaba el tema de centros de justicia para mujeres ahí pendiente, que había una sesión que no se cerraba, se logra cerrar, y pasamos al desfile, al primer desfile de la masacre legislativa más grande que yo he visto en todas estas. Si tú llevas 5 Totalmente. legislaturas, yo llevo 4, Iván, y jamás, ni el PRIAN, Iván, así cuando tú y yo nos asustábamos de lo que hacía el PRI, que ahora que hablemos de la toma de tribuna, nosotros dormimos en el pleno legítimo, cuando cerramos por la reforma. Hay evidencia por ahí. Sí, por la reforma energética de Peña Nieto, sí fue eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y no, ni siquiera ahí vimos esto, la masacre que vimos en estos días. Empieza con diputados diciendo, el diputado Emanuel Reyes Carmona presentó una iniciativa ese mismo día para eliminar el INSABI. Se le dispensan trámites, se toma como urgente resolución, y vámonos a la discusión. Empezaron a decir los de Morena que pues los antiguos habían dejado el sistema de salud inoperante, que había sido una bolsa de corrupción, y que pues el INSABI, pues bueno, se había enfrentado a eso, así que ahora todo iba a ser IMSS Bienestar. El INSABI que aprobamos en 2019, que entró en operación en 2020, en 2023 está viendo su fin. Yo recuerdo perfectamente que cuando se hizo la reforma para crear el INSABI, hubo más de 2 o 3 de la oposición que dijeron, si queremos ir hacia una
seguridad social y cobertura en salud universal, vamos a usar la plataforma de IMSS Bienestar. Ujú. Y todas las rondas de los oficialistas es de que ustedes son defensores de la corrupción y el seguro popular, que es todo menos popular y demás, Sí, fueron las que se impusieron. sí. Pero hubo voces que dijeron, la plataforma de IMSS Bienestar es la que puede tender a aumentar la cobertura de servicios de salud en lugar de esta cosa que crearon del INSABI. Entonces, creo que esta como nada muestra que o sea, que en esta administración los caprichos del presidente importan mucho más que la agenda, importan mucho más que la proyección, importan mucho más que las cifras, importan más que la construcción de instituciones. Están dando reversa con esta iniciativa, que ya está aprobada y próximamente publicada, dando reversa a su propio proyecto, lo que nos vendían como la panacea, y al final acabaron haciendo lo que muchos decían que era la plataforma más viable para ampliar la cobertura. Sí, no, o sea, para mí ver esta eliminación del INSABI sí fue, muchos lo han dicho, ¿no? Es la prueba más grande de que el gobierno se equivocó. Pero yo creo que lo que estamos viendo es pasar, o sea, el gobierno se quiere lavar las manos de las muertes que implicó el INSABI, para empezar, porque más allá de que califiquemos esto de una política pública de Estado, un proyecto político para uno o para poquitos, esto costó vidas humanas, costó salud de personas en todo el país, de personas que sí se beneficiaban del Seguro Popular. A ver, ¿por qué? ¿Por qué se creó el INSABI? Se creó porque Andrés Manuel tiene un asunto con todo lo que hizo Fox y Calderón, como una obsesión muy cañona. Y lo primero que empezó a hacer fue desaparecer cosas que el panismo había hecho y que no había hecho mal. El Seguro Popular sí, claro que era una institución perfectible, claro que tenía muchas deficiencias, pero el INSABI llegó a decirnos, híjole, extrañamos el Seguro Popular. Y esta obsesión del presidente por borrón y nueva cuenta, los voy a borrar de la historia. ¿Qué onda para después pasarle estas responsabilidades a las entidades federativas? Yo recuerdo que el arqueólogo Ferrer en una comparecencia ante comisiones, arqueólogo o antropólogo, Ajá. argumentó que se habían caído las consultas, las hospitalizaciones, la cantidad de medicamentos surtidos, las recetas, se habían caído porque la gente ya no iba al hospital por COVID. Pero hace poco, hace semanas, meses, salieron en diversos medios las estadísticas que pues ya no existiendo COVID, ya como COVID solo está en tu mente, eh, Ay, pues no se repuso ninguno de estos indicadores del INSABI para el año pasado. Y como dices, ¿dónde está la evaluación? ¿Dónde está la rendición de cuentas de este experimento fallido del INSABI? sí. O sea, ¿en qué momento nos van a decir qué es lo que falló y ¿Y cuánto quién nos costó en falló? vidas humanas? ¿Qué es lo que dices, no? En incapacidades, Ujú. ¿no? Permanentes, muertes por la falta de cobertura. ¿Cuándo nos lo van a decir? ¿Quién sabe? Porque ya se fue toda la plataforma del IMSS. Claro, y a ver, como siempre nos dicen, no, esos corruptos, esos delincuentes de cuello blanco. Bueno, quiero saber yo en el en el INSABI, quiero saber quién falló del INSABI y a qué niveles falló que pudo haber cometido delitos y entonces debería de estar pagando una sentencia. Porque o nos vamos a quedar con el INSABI de, sí, qué bonito, nos la cagamos, jijiji, jaja, upsi dupsi, y ya, ¿no? No, o sea, deberían de así como prometieron que iban a enjuiciar a los expresidentes, pues ahora sí de los administradores, los Aprovechando que funcionarios. Ferrer es arqueólogo, pues que examine las ruinas del INSABI que administró. Chale, manito. Después nos fuimos, cuando creíamos que no podíamos ver algo más sorprendente, nos topamos con la iniciativa del diputado Pablo Amílcar, que por cierto, Pablo Amílcar es hermano de Irma Sandoval, que fue la secretaria de la Función Pública. Y entonces lo que él propone fue un proyecto de reforma a la Ley Federal de Entidades Paraestatales, en donde pues le permite ahora sí que también con una reforma al servicio ferroviario, al ejército, operar el Tren Maya. Pasa esta iniciativa también que presenta Pablo Amílcar, se le dispensan los trámites, se toma de urgente resolución y vámonos a discutirla y a votarla, sin que nadie tuviera tiempo de pensar, sin que nadie tuviera tiempo de analizar, de comparar. O sea, Iván, tú y yo que nos dedicamos a este asunto de, por ejemplo, generar fichas, posicionamientos, discursos, un sistema de argumentos jurídicos, técnicos, como para poder saber si algo es digno de apoyarse o no. ¿En qué momento te va a dar tiempo si la iniciativa se presentó apenas para poder sacar todo esto y darle a tu legislador los mejores argumentos y las mejores herramientas para sustentar su voto? Por supuesto, y como comentas, era excepcional. O sea, yo no recuerdo haber visto en las legislaturas anteriores más de un par de Ujú. iniciativas que se les dispensaran todos los trámites sin ser dictaminadas. No recuerdo más de un par que hubieran sido así.
también tenemos figuras. Si es una prioridad de Estado, tenemos la iniciativa preferente. Es lo que hacen las democracias modernas, le dan a la mayoría o al presidente el poder de que sus iniciativas se tramiten de una forma más ágil, porque son prioridades de la mayoría gobernante, ¿no? Pero nunca lo habíamos visto antes que hicieran esto y como dices, ahora ya es pan de todos los días. Sí, o sea, ¿y qué nos dice? Nos dice que pues nuestros legisladores no están tomando decisiones con la cabeza ahora sí que fría y llena de datos que les permita decir, pues esto está bien o esto está mal, ¿no? O sea, ya están dictando con una línea. ¿Y eso en qué le beneficia a la democracia o al país? Nada. Entonces, lo que empezamos a ver con esta iniciativa que presentó Pablo Amílcar fue que pues los legisladores de la oposición decían, no, es que esto es para que el gobierno opere y administre el Tren Maya. Hablaron de impactos negativos administrativamente. El diputado Eduardo Zarzosa del PRI dijo que los 24,000 kilómetros de vías ferroviarias que mantienen el flujo de la economía y forman parte de los flujos de la producción se iban a ver afectados con esta iniciativa, que en realidad ahorita tú y yo lo platicamos y es que no podemos saberlo porque como no hemos visto ni siquiera el documento, ¿cómo podemos decir si esto es cierto o es falso? O sea, hubo una discusión súper estéril en la Cámara de Diputados para aprobar estos asuntos. Opacidad por todos lados, nada más para botón de muestra este que mencionas, ¿no? Opacidad porque no están rindiendo cuentas de cómo funcionan los experimentos. Opacidad porque no funciona el INAI, entonces también tenemos una puerta cerrada, ¿no? Y opacidad porque al tener estas entidades en manos de Sedena, pues con la mano en la cintura pueden argumentar razones de Seguridad seguridad nacional nacional. para no transparentarlo. Es una tragedia. Fue una tragedia como después fue otro proyecto que vimos también ahora del diputado Miguel Carrillo sobre reformas a la ley de aviación civil y de aeropuertos, pues justo otra vez también para el tema, es que todo es militarizar. No sé, a mí yo también cuando vi este proyecto fue un... ¿What? O sea, así lo vamos a hacer, aunque ya hemos hablado de estos temas, así lo vamos a hacer. Está bien. Después tuvimos el proyecto de la diputada Ana Elizabeth Ayala. Y este proyecto fue el de la reforma a la Ley de Bienes Nacionales. Y a partir de ahí, pues se empezó a descomponer el asunto, porque esto que supuestamente nos querían vender muy bonito, de que pues ahora sí que la venta de inmuebles, propiedad de la nación, iban a tener ya un tope, porque esta ley de bienes nacionales lo que busca es evitar la venta barata de bienes, pero pues excluyen a la Secretaría de Función Pública para vigilar esos procesos. Entonces, pues nos dejan la opacidad. Vimos estas iniciativas que se presentaron y de ahí ya vimos todo el desfile de dictámenes que llegaron al Senado también en una apabullante avalancha. Lo que terminó de pasar en diputados fue un poquito bebé de luz, que la oposición sí estaba presente, entonces se subía Morena, violando el proceso legislativo o saltándose el proceso legislativo, la oposición lo criticaba, pero lo que muchos estuvieron como pues observando es que en diputados no se haya tomado la tribuna, que pasaran cosas que estaban pues violando como el Estado-Nación y toda la democracia mexicana como la conocíamos hasta hace unos días, y que la oposición no intentara frenarlo de otra manera. Hasta ahí se quedó diputados. Y luego llegamos al Senado. Y en el Senado tenemos una sesión el martes que nosotros esperábamos, pues sí, leve, pero pensábamos que íbamos a sesionar miércoles y jueves. Al final nos fuimos a sesionar hasta el jueves. Durante ese tiempo hubo comisiones y después llegó la sesión fatídica del jueves y en el jueves vimos lo que no habíamos visto también en un chorro de tiempo. Y aquí te voy a pedir, Iván, que me ayudes a contarlo. Lo primero que nos enteramos es que pues Morena quería pasar todas las iniciativas, todos los dictámenes, todos los proyectos de diputados que lo querían sacar antes de que terminara el periodo, que en realidad termina el periodo el 30 de abril. 30 de abril es domingo. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Para después la teoría que yo les voy a dar. Llegan todos estos proyectos, nos dicen que los quieren planchar y empiezan a ser turnados a comisiones, porque el senador Ricardo Monreal dijo que no les iban a dar fast No track. vamos a hacer fast track, todo No, lo vamos a al analizar en respecto, no, se van a comisiones. hacer en Para ley comisiones. minera prometió hasta un parlamento abierto Sí. y que todo el verano lo iban a discutir. Ajá. Ajá, sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pero empieza a ser turnado todo a comisiones. El jueves se habla de que el senador Monreal va a proponerle a su grupo parlamentario de Morena, del PES y del PT, o sea, de la mayoría, aprobar un nombramiento del INAI para que pues la oposición
no tomara tribuna como lo había estado haciendo antes y que pudiera pues, sesionar sin problemas, pero cediéndole algo a la oposición, que en este caso iba a ser un nombramiento al INAI que le permitiría al Pleno, pues ahora sí que operar, que está detenido por la falta de integrantes, que ya sabes que son 7, con quórum son 5 y ahorita tienen 4. Sale Monreal, dice, sí, lo voy a lograr, dice, ya hay acuerdo. Es más, Iván, hasta se filtró el nombre de la persona que iba a ser Ricardo Salgado, Perrillat, algo Perillat, así. algo así. Que había sido el mejor evaluado según Y no, las... y eso, platícanoslo tú. o Había sea, sido, según las versiones oficiales, había sido el mejor evaluado. pues es que más que versiones oficiales fueron versiones periodísticas. Y lo que hay que recordar es que el proceso de evaluación del año pasado, y esto, aquí empiezo, del año pasado, no de este 2023, el del 2022, que supuestamente estaba destinado para nombrar a 2 personas, iba a ser un comisionado y una comisionada, tuvo una cédula de evaluación documental con todos los documentos que las comisiones evalúan, y luego una cédula de evaluación de entrevista supuestamente basada en las comparecencias de cada candidato. Se promediaba y se hizo una tabla en donde salieron los mejores promedios, pero nunca se puso por parte de las comisiones quién tuvo el puntaje más alto. Algunos medios retomaron solo la evaluación de entrevistas como la calificación y esa no fue toda la calificación. Entonces, ahí cabe aclarar algo, ¿no? Y empezamos con este dato curioso, porque si iban a sacar un nombramiento, no lo sacaron de este proceso del 2023. ¿Por qué se fueron al proceso del 2022, que además iban a dejar a la mitad? Ahí empieza algo raro. Ahí yo creo que ya nos empezaban a poner, no sé si una red flag o algo que teníamos que ver de esto no está bien. Y yo la verdad es que en el rush de las cosas ni lo pensé, sino hasta después me quedé y dije, un momento, pasa esto, nos dicen que ya va a haber, se nos cuela por ahí el nombre. Muy chistoso porque sabemos también que los legisladores saben muy bien a quién darle la información y quién truena la información que se puede hacer muy viral. A estas personas o a esta persona le dieron el nombre, todos empezamos a especular de, bueno, ya por lo menos va a salir un comisionado, sí, está bien, qué felicitación, y toda la oposición, sí, porque nosotros logramos el acuerdo de que se sometiera a votación el nombramiento. Sí, logramos el acuerdo. Pues toma, que lo votamos y que sale en contra. ¿Qué quiere decir que saliera en contra? Que el proceso se caía bebé de luz, que entonces ya no valía para nada y a lo que sigue en el tema de la agenda, porque el Senado tenía que volver a reponer el proceso. ¡Wow! ¿No? En ese momento se suben las senadoras de la oposición, particularmente las panistas con sus mantas, empiezan a querer tomar la tribuna, se pone todo el asunto como muy cañón. El senador Armenta, que preside el Senado, que por cierto, aquí hago un paréntesis, Armenta protagonizó unos osos esta semana que se fue. Es que como le dañó el oído el altavoz que le pusieron, tal vez afectó su sentido de equilibrio. Pero el altavoz se lo pusieron después, ¿no? Porque primero presentó una iniciativa. El senador Armenta es un senador por Puebla que además tiene aspiraciones a ser gobernador de Puebla y está compitiendo con nada más y nada menos que con Nachito Mier. Tenemos a este señor que presenta una iniciativa para que las atribuciones de transparencia del INAI las absorbiera la Secretaría de la Función Pública. O sea, una cosa, y arrancamos con esto. El INAI es un organismo autónomo y la Secretaría de la Función Pública depende del Ejecutivo. ¿Cómo puedes pasarle las atribuciones de un organismo autónomo a una dependencia del Estado? Pues ¿dónde va a estar la imparcialidad, la objetividad, No, pues no va a haber, para empezar. Segundo, el artículo 6º constitucional nos habla perfectamente del instituto que va a estar encargado de la transparencia, del acceso a la información pública y la protección de datos personales. Nos habla de cómo va a estar integrado por comisionados, que se va a formar como un organismo pues, público, autónomo, independiente, con autonomía constitucional, presupuestal, y de repente querer eliminarlo con una ley secundaria. No sé, Iván, pero si algo te aprendí es que estas cosas están muy mal. Estas cosas tienen cola. Sí, yo creo que no fue ninguna casualidad y por la premura, digo, el oficialismo no suele presentar con mucho sustento técnico sus iniciativas. La verdad es que es bastante causa de mofa para nosotros revisar sus faltas de ortografía, su falta de citas, su falta de técnica jurídica, pero en realidad viendo la iniciativa de Armenta, es un maquinazo que hizo el día anterior. Ujú. ¿Y qué pasó el día anterior?
que el presidente, Ujú, saliendo ya de su COVID, se echó uno de sus acostumbrados berrinches contra el INAI y dijo que era innecesario. ujú. Para mí fue mucha casualidad esto que se nos ha querido vender varios años de que lo que presentan los líderes parlamentarios pueden ser ocurrencias, prioridades propias. Yo creo que no hay tanta pluralidad de ideas ahí y como dijo Clemente Castañeda en la sesión alterna del viernes que la oposición tuvo en el Pleno, esta es una competencia entre Mier y Armenta a ver quién es el más lambiscón para ser gobernador. Ay, sí, no, qué triste. Yo la leí, me dio penita, yo así de, pero ¿por qué? ¿Por qué por qué alguien se haría esto? ¿No? Entonces, la vimos ahí, la vimos inconstitucional, en redes fue un tema, porque todo mundo opinamos del asunto, ¿sí o no? Y luego el presidente del Senado sale a decir, mejor la voy a retirar porque me equivoqué. No lo voy a volver a hacer, no tienen razón, la inconstitucionalidad de este asunto, no. Voy a pasar las atribuciones del INAI no a la Secretaría de la Función Pública, sino a la Auditoría Superior de la Federación, que ese sí es un organismo autónomo. ¿Y quién salió después a decir eso en una mañanera? AMLO. Entonces ahí vemos una línea de estos líderes parlamentarios que dices, Iván, siguiendo instrucciones del Ejecutivo, cuando tenemos también una constitución que nos habla clarito de la división de poderes y de cómo ellos representan un poder y deberían de estar haciendo y cumpliendo sus funciones. Una de ellas es la legislativa y no la que le dicta el presidente. Cierro paréntesis con eso. Que vimos de Armenta y regresamos a que pues ahora sí le cayó a Armenta la manta sobre él de queremos comisionados ya, pero entre todo el griterío y que le estaban justo ahora sí que poniendo el altavoz en los oídos Y le al robaron la senador. campanita. Y le robaron la campanita, esta campanita que oyes con la que llaman que terminan las sesiones o que declaran recesos, pues que el senador Germán Martínez se la roba al senador Armenta y empezó ahora sí que cuando el senador La Germán basura. Martínez se burla del senador Armenta porque pues sí, la campanita que hace sonar suena como la basura. Oímos esto, vimos esto, les roban la campanita, se empieza a hacer un desastre, pero todavía alcanzan a presentar la iniciativa de 3 de 3 contra la violencia hacia las mujeres, porque el acuerdo era, se votó lo de la integración de la permanente, muy listos, porque si no se votaba la integración de la permanente también iba a haber un problema. Luego nos íbamos a lo del nombramiento del INAI y luego empezábamos ya con todo el desfile legislativo, de atropello legislativo que estábamos esperando. Y empezaba con una buena que era esta ley en donde pues personas que ya tuvieran una sentencia firme de violencia contra mujeres no podían acceder a cargos públicos, a empleos públicos o a comisiones públicas, tampoco deudores alimenticios. Es un buen proyecto que ya fue aprobado, pero ahí se quedó. Declaran un receso, nos vamos, empezamos a no saber qué pasa, de repente nos citan hasta el viernes, en la mañana, no, el viernes a la 1, creo, ¿no? Era la cita. Viernes a la 1 de la tarde. Empezamos otra vez, se filtra mágicamente, Iván, por estas personas a las que les filtran información y la pueden hacer viral, que estaba todo acomodado adentro del Senado, pero que en la torre de comisiones en el piso 14 un plenito nuevo, para que fuera la sede alterna, porque como el pleno del salón de sesiones del Senado estaba tomado por la oposición, que nunca se quiso bajar de ahí desde el jueves, de hecho vimos una pijamada legislativa, también podemos ahí comentarlo, nada más estoy dando el recorrido rápido, y de ahí ya vimos a la sesión del viernes, que supuestamente no sabíamos en dónde iba a ser. Vemos piso 14 y todos creemos que estamos yendo para allá, ¿no? Entonces me detengo un poquito y me regreso a el jueves. Toma la tribuna. ¿Tú cómo viste esa toma de tribuna, Iván? O sea, la del jueves me pareció solo un ensayo para que pudieran saber con qué fuerza contaba. O ¿La sea, sí, oposición? la oposición. ¿Sí? O sea, porque no había toda la convicción de que fueran todos juntos, ¿eh? O sea, los pleitos recientes en el PRI, la postura de Movimiento Ciudadano que ha tenido, ¿no? Fuera de este llamado bloque de contención, yo creo que tenían que ensayar hasta dónde estaban dispuestos, llegar a ese extremo o no. Por eso, o sea, a mí la del jueves me pareció así. Sí, ¿no? Como, bueno, yo no la vi tan improvisada. Yo creo que sin la del jueves no hubiera habido la del viernes. Ajá, pero yo O la creo del que... viernes hubiera sido chiquita. Pero yo me imagino la oposición diciéndole a Monreal, a ver,
danos los nombramientos del INAI o tomamos la tribuna. Y entonces yo creo que ahí fue cuando Monreal dijo, ok, me voy con esta solicitud de ustedes a mi grupo parlamentario a proponerla. Así que yo creo que sí había algo medio planeado. Y cuando no sale el nombramiento del INAI es cuando todo mundo se alebresta y toma la tribuna. ¿Se van uniendo más y más los grupos? Sí, porque incluso lo podemos ver en la sesión, cómo empiezan a llegar, las primeras que se subieron fueron las del PAN, luego empiezan a llegar como del PRI, luego vemos de Grupo Plural, luego vemos a los de MC llegar y ya se hizo pues ahora sí que la imposibilidad de seguir sesionando porque sí había ruido, se empezaron, pues ahí vimos los manotazos del senador Cravioto, en donde está el senador Cravioto, justo que también se me hace estas cosas como súper irónicas. Vamos a discutir y a aprobar una reforma sobre violencia contra las mujeres y lo que vemos al senador Cravioto, aunque muchos fans confundidos en TikTok me han dicho, no, le pega al senador cabeza de vaca. No, le pegan legisladoras que ya dijeron que van a tomar cartas en el asunto y van a presentar una denuncia por razones de violencia política de género. Vemos al senador así desquiciado, golpeando, mandando manotazos. Vemos a una senadora Citlali Hernández diciéndole, cálmate, ¿no? Como tranquilo. Sí, O sí, sea, sí. en una de esas creo que hasta el senador se iba ya como él estaba arriba en tribuna, estaba como dando manotazos para abajo y a la senadora lo vimos pescarlo en una de esas como para subirlo y que no se cayera. La senadora Lucía Trasviña que se ata de la manta y empieza a quererla jalonear. Xóchitl Gálvez que llega también a jalonearla, a decirle como, oye, pues danos chance de manifestarnos porque la oposición tiene su derecho como lo hacía Morena cuando era PRD, cuando era PT. ¿Tú te acuerdas, Iván? ¿Cómo vivíamos como oposición? No les dábamos paz al PRI, al PAN, no se la dábamos. Vemos esto y ya de ahí se declara el receso. Yo vi una escena tipo el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra como titular de la CNDH, de esos episodios en el Senado de, oh por Dios, este es el nivel que tenemos. Por eso es que yo creo que sí fue un poco planeado. De ahí ya nos vamos a la pijamada, que todos dicen, no, pues no nos vamos a mover de acá. Y ahí hubo distintas opiniones porque lo que vimos un poquito fue que los senadores se lo tomaron pues divertido, la toma la hicieron divertida. Yo en mis tiempos, Iván, cuando tomábamos el pleno, el salón de sesiones, pues dormíamos ahí, no dejábamos que la gente pasara. Apilábamos curules en las puertas. Sí, hacíamos cadenas humanas para que nadie pudiera tomar asistencia, pero nunca hubo un asunto de llegar y poner los ángeles azules en el salón de sesiones. No. Bueno, algo bueno tenía que venir con esta toma, ya puede ser una tropicalización de las tomas de tribuna, ojalá todas sean alegres. Sí, yo llegué a ver tweets de quién fuera Xóchitl Gálvez para que Gustavo Madero me entrepierne, ¿no? Porque se entrepiernaron algunos senadores. Vimos la portada de Y tu mamá también, en donde están creo que Gustavo Madero, Xóchitl Gálvez, y no me acuerdo qué otro senador, y están los tres, y así vemos, Y tu mamá también, 2023, o sea... ¿No? Estuvieron como un poquito más relajados que en otras tomas de salón de sesiones que yo he vivido en lo personal. Y hubo gente que criticó eso, que decía, ¿y dónde está la institucionalidad? ¿Y en dónde está el respeto a estos espacios? A mí se me hace más falta de respeto violar la Constitución, violar el proceso legislativo, que poner los ángeles azules en el salón de sesiones. A mí, no sé tú qué opinas. Por supuesto, porque pasaron por encima del reglamento en varias ocasiones, ¿no? Y lo más patético ya lo vimos el viernes en la noche, que fue que le tomaron protesta a una senadora ante la ausencia de Claudia Valderas, que estaba de comisión en el extranjero. Comisión en el extranjero, en Bélgica. Uh-huh. Entonces, mágicamente pidió licencia y se sustituyó por, ni recuerdo su nombre. Su suplente Pati no sé qué. Entonces, por eso fue una larga cadena de ilegalidades y de rupturas del orden institucional, cosa que, insistimos, ni en el tiempos del PRI y del PAN. No, nunca lo vimos, nunca. A ver, voy a contar una anécdota que para mí es la más simbólica de lo que yo he vivido del PRIAN. No voy a contar la de la reforma energética porque ese también sería otro episodio para que hablemos de todo lo que pasó en la reforma energética, de cómo hasta se puso ahí una cabeza de Lázaro Cárdenas. Esos pequeños detalles luego los podemos hablar en otro episodio de recordando, de nostalgia. Sí, nostalgia legislativa. Invitamos al Julio, al Rubens.
Y tomamos Y tecito. tomamos mezcal en salud de Gaudencio, a la memoria del Gaudencio. Bueno, no voy a contar esa anécdota, pero recuerdo una cuando estábamos viendo lo de la ley Bala del exgobernador que ya se nos fue, Rafita Moreno Valle, y teníamos un evento en Cristales, no sé si tú te acuerdas, Iván. Sí, era la comparecencia del gobierno de Puebla ante la Comisión de Derechos Humanos de Cámara de Diputados por el tema de Ley Bala y el asesinato del niño José Luis en En Chalchihuapan. Chalchihuapan, Ujú. que fue también esa negociación para sentar al gobierno de Puebla, fue otra chamba que, vamos a decirlo, el PRIAN la aceptó. Sí, la presidenta de la comisión, que era Del del PRI, PRI, aceptó después de que estuvimos insistiendo mucho mucho, mucho, para mucho. hacer comparecer ese gobierno, aceptó que trajéramos Y el PAN al, aceptó al- venir. sí, El, aceptó venir, mandó finalmente secretarios, no al gobernador, pero Ujú. aceptaron venir a rendir cuentas, que eso es algo ¿Cuándo lo que hemos visto en estos años? para Jamás, nada, jamás. El para nada. PRIAN si algo tenía también es que, y lo sabíamos, eran cínicos, pero iban y comparecían. Los hacíamos rendir cuentas y asistían. Lleva 2 años sin ir el titular del IMSS a rendir cuentas a diputados. O sea, ¿qué onda? ¿No? Que lo que un poco de la discusión también de la desaparición del INSABI en diputados, fueron diputados diciendo, oigan, lo vamos a pasar al IMSS Bienestar. ¿Y qué onda con la corrupción allá? El titular ni siquiera ha querido venir a rendirnos cuentas acá. ¿Cómo vamos a saber qué onda? Bueno, ahí la dejo. Llega el evento y a las 5 de la mañana ya estaba todo el salón ocupado con camiones que habían traído de Puebla. Bueno, hasta yo me encontré a gente de ahí que yo, ¿qué haces aquí? Ah, pues nos mandó el gobernador a hacer bola. Y yo, no manches, Memito. Sí, Almita, bueno, nos vemos. Ya tengo que ir a mi espacio. Yo así de qué pedo, ¿no? Yo así de qué onda. Y creo que esa fue de las cosas que dije, qué ruines, qué viles, no nos dejaban pasar porque pues ya no había espacio. No, es que cómo vas a pasar, amiga, los de resguardos, ¿qué? Y yo no, pues porque soy asesora, porque voy a pasar con mi diputada. No, pues nada más la diputada. Y yo llevaba las mantas de la diputada, ¿no? Y que al final nos las tuvimos que meter, nos las metimos para poder pasar y ya adentro pues sacárnosla y llora, ¿no? Extenderlas. Pero eso era lo que hacía el PRIAN. Es que estos ni siquiera se quieren sentar, ni siquiera quieren dar la posibilidad de sentar a alguien a una comparecencia porque no sé qué tiene el presidente que le da miedo la crítica. Por eso es que se ha negado a asistir a las Belisario Domínguez. Eso es más o menos lo que yo recuerdo de las cosas así feas que nos hizo el PRIAN. Que dije, qué mala onda, qué gandallas, qué nivel de maldad. Pero como dices, esas artimañas las hacían sobre los márgenes que les daba el reglamento todavía, ¿no? Ujú. En las delgadas líneas de interpretación o de ruptura del reglamento, pero operaban en esos límites. Ahora ya se rompieron todos los límites, ¿no? La mayoría oficialista no le importan los límites, empezando por el señor de Palacio Nacional, que en todo momento, el hecho de que pida desaparecer al INAI, yo insisto, es una ruptura de esa promesa que hizo De transparencia y un gobierno y de abierto. al jurar la Constitución. Claro. O sea, él no tiene esa opción. Él como presidente de la República no puede desconocer al INAI porque está en la Constitución. Y esto creo que es una pirámide, o sea, baja desde las mañaneras que está él rompiendo este orden y estos reglamentos, hasta los senadores y los diputados que se sienten contagiados por esta legitimidad del presidente y no lo son Ujú. y que pueden romper de la misma forma los reglamentos, ¿no? Entonces, como dices, esto en la época del PRIAN operaba dentro de los márgenes, pero ahorita creo que la mayoría oficialista se ha arrogado ese derecho, se ha brincado todas las trancas y no le importa mucho saber si sus estrategias están dentro de los límites que da la institucionalidad. No, se creen como absolutos, o sea, con un poder absoluto y con una legitimidad absoluta, impoluta. O sea, yo de verdad que cada legislatura no me pueden sorprender más y me sorprenden más. Desde las incongruencias hasta estas interpretaciones o yo creo que trituración de las leyes y del marco, nada más del marco normativo, del marco jurídico, del Congreso de la Unión. O sea, así, literal, lo hemos visto, cómo lo han hecho. Nos vamos a que pasamos la pijamada. Ahí hay unos bonitos mensajes inspirados en esa pijamada legislativa. No sé si viste este post de la bonita Sí, cuenta de detrás de las cámaras. de los Síganla. piropos. Ajá, @DD_las cámaras.
de los piropos inspirados en la toma de tribuna El de inspirado en Armento de quién fuera Campana. para que me tocaras, bebé. El quién fuera puerta del Senado, porque algo que vimos también es que cuando estábamos todos viendo que probablemente no iba a haber intento por ir al salón de sesiones, sino que iban a tomar un espacio del Senado como sede alterna para sesionar, es que en la torre de comisiones cerraron puertas y las amarraron con cadenas. Entonces uno de los piropos es quién fuera puerta del Senado para que me amarres, bebé. Ahí pasen a verlos, están muy divertidos, están muy chistosos y nos regresan a esto. Llegamos el viernes, estamos todas aquí esperando qué es lo que va a pasar, en dónde van a sesionar y de repente vemos salir a Monreal. Y nos dice, no, pues mi liderazgo está derrotado, estoy muy débil, estoy Está apabullado. socavado, fue su palabra. Ay, sí. E hizo cara la palabra socavada es una palabra, digamos, culta, pero yo le vi cara de socavamiento a Monreal. Realmente, Sí, me parece que sí lo ensayó muy bien y sí se le veía hasta pálido. Tal vez hasta le pusieron algún apoyito de maquillaje, sí. pero sí se la crees. Como Don Mario sí le se la gustaba. crees. No porque le creas al personaje, pero su escenificación Muy fue creíble. de muy buena calidad. Sí, gran actuación. Se Es discutía, político. no sé si tú también lo platicaste en pasillos, o sea, se discutía como que podía haber incluso el fin de semana una sustitución del coordinador Sí. Monreal por otro, si realmente estaba tan socavada su autoridad como coordinador. Sí, yo no voy a decir qué legisladores se oían en los pasillos del Senado refrescándose la Monreal y otros diciendo, no, es que sí, yo no soy traidor ni incumplo mi palabra como cierto senador Monreal. Yo creo que por esto te lo empezamos a contar así, bebé de luz, porque para mí todo esto fue un teatro. Ha sido el mejor teatro legislativo montado que he visto en toda mi vida, desde el que cuando nos mandan 1200 páginas para leer de un día para otro y luego nos cambian y nos dan un dictamen de 1700 a 10 minutos antes de que empiece la comisión. No he visto nada como esto que creo que vi y te voy a compartir un poquito a ti, Iván, y a ti un poquito, bebé de luz, cómo estuvimos viviendo algunas situaciones. Sale esto del senador Monreal y la verdad es que te lo hemos dicho aquí en Madre Patria. El senador yo creo que sí tenía un liderazgo golpeado, producto de unas decisiones que solo lo han beneficiado a él, como operar el plan B a favor y él salir a decir que vota en contra. O como decir esto de no, yo estoy haciendo, es que yo sí creo que se deben nombrar a los comisionados del INAI, aunque el presidente no quiera. Como este tipo de discursos que sale él muy héroe, rebelde, con causa, como una opción más institucional y parlamentaria y sensata que la que vemos en Palacio Nacional. Y creo que eso ha molestado a Palacio y a algunos mismos senadores aquí. Pero todo lo que vimos el viernes, yo creo que el jueves fue un gran pretexto para planearlo todo el viernes. Sale Monreal, como te cuenta Iván, hay una reunión de Morena en donde todos se encierran sin celulares, salen y supuestamente Monreal nos vuelve a decir, no hay posibilidades, Morena no quiere el acuerdo, el del INAI. Y pues sale Armenta a decir, pues sí, muy probablemente haya sede alterna. Y todo el mundo así y de esta bonita cuenta que les cuento en Twitter y en Instagram, detrás de las cámaras, sacó un tweet así diciendo, ¿y qué tal si todo esto que estamos viendo del piso 14 es una cortina de humo? Sí. Para en realidad irse a sesionar afuera del Senado, porque ellos pueden sesionar en cualquier sede del Senado y una de las sedes del Senado es Jicotencatl, la antigua sede de este recinto que se encuentra muy en el centro histórico de la Ciudad de México. Y a la que llegar estaba siendo muy difícil por el concierto que teníamos de la Rosalía. Todo esto fue así como, ok, bueno, pues todos se mantenían aquí, todos nos manteníamos atrincherados en el Senado y de repente nos empezamos a enterar de cosas, ¿no? Creo que ustedes vieron salir a senadores de aquí. Sí, inmediatamente vimos senadores salir de aquí y fue lo sospechoso y llegó información de que había camiones estacionados en la Plaza de la República que se iban a llevar a los senadores. Ahí sí fast track a el Palacio de Xicoténcatl, que estaba en el atiborradísimo por Rosalía. Antes de eso, Palacio Nacional, ¿no? No, pero no estábamos enterados de Palacio Nacional. Tienes razón, de Palacio Nacional los enteramos después. Exacto, creíamos que se iban a ir a Jico. Uh-huh. Y mágicamente esos camiones, ¿no? Como en México le decimos camión, somos el único país que le dice camión a los autobuses. En el resto de los países se le dice camión a los camiones que cargan material, a los camiones que cargan ganado. Sí. Y no voy a decir más de lo que pienso de que sí se fueron en camiones. En el
sentido sudamericano de la palabra. Sí. Se fueron en autobuses. Pensamos que a Jico, pero ¡oh, sorpresa! Es más, hubo una ambulancia que se fue con periodistas Camarógrafos, creo, de de canal Canal o del de aquí de Congreso. comunicación, sí. Se fueron a Jico con una ambulancia y eso está penado. Sí, de hecho, Sheinbaum expidió el año pasado un reglamento sobre el uso de ambulancias Ujú. y está prohibido y penado utilizarla para fines que no sean la de atención de emergencias o traslados. Claro, que a ver, entonces yo voy aquí a contar una Entonces, anécdota. desde la Constitución hasta el reglamento de ambulancias, Todo, mano, todos están no. rompiendo. Ya. ¿Qué es lo que se iban a respetar? No sé, Manto, de verdad, o sea, qué triste. Que yo voy a contar que esta semana que se fue, yo fui a dar al hospital por un asunto de una gastrocolitis aguda, que se siente como si te fuera una apendicitis, entonces yo no podía ni Au. caminar, y me sacaron en silla de ruedas del Senado y en ambulancia. Me llevaron al 1 de octubre y la ambulancia estuvo conmigo 1 hora porque lo que me dijeron los de servicio de ambulancia es, señorita, es que por reglamento tenemos que regresar por si hay una emergencia y la tenemos que dejar aquí porque ¿qué pasa que alguien más está como usted y la tenemos que trasladar? Entonces, qué bonito llevarla, esperemos que esté muy bien, hasta luego. Y se fueron. Y sí, lo entiendes. Ahora, ¿qué hubiera pasado si una emergencia en esos Bueno, la próxima momentos? consíguete una cámara y di que eres camarógrafo del canal del Congreso y seguro te Me llevan a llevan, donde sí. quieras. Y por todo el tiempo que necesite, ¿no? Se los llevan así. En lugar de irse a Jico, llegan a Palacio Nacional. De hecho, nos empezamos a enterar así de van a Palacio, van a Palacio, van a Palacio. A mí me llegó el rumor de que estaban todas las corcholatas en Palacio. Yo, ¿qué? No, pues irán a destituir a Monreal. Todavía estábamos pensando que iban a poder destituir al senador Monreal por rebelde. El senador Monreal, hay unos videos en donde lo están buscando en una lista y dice, sí estoy. Y pasa él solito primero a Palacio Nacional. Y le gritan, no estás solo. Los senadores que antes estaban hablando mal de él, empiezan a gritarle, no estás solo, no estás solo. Y su carita socavada se cambió por una gran sonrisa. Sí, o sea, por no sé, o sea, Staying Alive, o sea, güey, no sé qué soundtrack que puso en su cabeza cuando entró por Palacio Nacional ese señor. Entra, sabemos que hay una reunión adentro, no sabemos qué pasa, pero acto seguido una foto del presidente y a su derecha Ricardo Monreal. Y todos los legisladores de la mayoría parlamentaria atrás sonriendo. Yo creo que esa foto para tus bebés de luz que rebasen el medio siglo les trajo imágenes de nostalgia, ¿no? De la gran familia priista unida, el besamanos, lo que pasaba Ujú. en los años 70 y que creo que desde inicios de la transición a la democracia fue cada vez más un ritual que se fue abandonando, este besamanos. Sí. Este besamanos político improvisado, espontáneo. Lo ves en grandes ceremonias, la Constitución, el Día de la Independencia, ¿no? Aniversarios de mucha significación. Pero verlo así, que el presidente llama a todos sus representantes, pasando por encima de las líneas de la división de poderes, porque estaba el gabinete, estaba el jefe del Ejecutivo, estaba la jefa de gobierno de la Ciudad de México, estaba la mayoría del poder legislativo que Ujú. pertenece a su movimiento partido. Ujú. ¿Y quién era el gran ausente aquí? Porque para que fuera un buen besamanos al estilo priista, tenía que estar Mario Delgado, el presidente del partido. ¿Pero qué nos dice esto? Pues que el partido es innecesario, porque tú y yo lo sabemos, para llegar a un cargo de representación, compites por una plataforma Claro. de un partido. Ujú. Y el partido sigue evaluando y vigilando que tú como legislador, legisladora, cumplas con Ujú. con esta plataforma, con estos estatutos, con este programa de acción. Y los partidos tienen alguna facultad sobre sus legisladores para expulsarlos, para instruirlos, para darles alguna instrucción sobre su voto. Y el gran ausente fue Morena. ¿Por qué? Porque Ujú. yo creo que el partido es accesorio, porque el partido solo es la encarnación de la voluntad del presidente y no tiene que estar ahí para formar esos acuerdos, pero en teoría quien tenía que estar también, ella era Mario Delgado y estaba. Entonces, la única variación de la bonita fotografía de la familia priista fue que en aquel entonces sí, el partido tenía que estar presente porque pues era la bandera, la encarnación simbólica de toda esta unidad. Y aquí no estuvo, solo estuvo el presidente al centro. El Estado soy yo. No sé, sí se me hizo una foto, como tú dices, es que fueron demasiados mensajes en esa fotografía. Demasiados, pero el que yo creo que nos lanzó a todos fue, todo esto fue un plan. Para mí. O sea, cuando yo vi la foto dije, santo señor, creí
todo. Esto fue un plan, claro que estaban a todos diciéndonos que iba a haber una sede alterna en el Senado para que ellos se pudieran ir a discutir este asunto con toda tranquilidad y pasar las cosas sin la oposición, pero esto vino más allá de Monreal, o sea, esto viene desde Palacio, en donde quizá desde Palacio les dijeron, no votes, o sea, vótalo, pero vótalo en contra. Y que se arme, nosotros sabemos lo que es crear escenarios y análisis de riesgo. Claro, la oposición va a tomar tribuna, se quedan allá, muy bien, perfecto, así, 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 y así, y ya. Para mí fue sí, o sea, si Monreal hubiera sido un verdadero opositor, no hubiera estado entrando por la puerta grande con el presidente, saliendo después en una fotografía a la derecha del presidente. Hay un TikTok de él en donde sale de Palacio Nacional y dice, volví a Palacio Nacional y la queso, porque Monreal se comunica mucho con los chavos a través de muchas... Conecta con la chaviza. Los chavos son el No tan presente, bien no el como futuro, Saldívar, pero viejo. Sí, no tan bien como Saldívar, sí, exacto. Gracias a Dios, no tan bien como Saldívar. Para mí fue eso, esto fue un plan. ¿Tú qué pensaste cuando viste esa foto? cuando vi esa foto, lo que me pareció más triste, además del retorno de la unidad de la vieja familia de Estado, fue que todo estaba programado, planeado, y lo peor, que esta falta de respeto por los acuerdos, había un acuerdo para que se permitiera la integración del INAI por un comisionado. Este acuerdo que no se cumplió es una instrucción que viene desde Palacio Nacional. Ujú. Creo que lo más lamentable es eso, ¿no? Que creo que le resta muchísimo a este esfuerzo que se ha hecho por la dignificación de la política en la época de democracia, transición a la democracia e instituciones, ¿no? Que esta ruptura de acuerdos sea planeada desde arriba, sea resuelta y presionar en las sombras para pasar todas estas prioridades, se rompió. Entonces yo creo que fue una regresión democrática tremenda. Como decías, los fast tracks que se hicieron tanto en diputados como aquí son muy lamentables. No vamos a saber si algún arqueólogo como Ferrer viene después del apocalipsis y quiere saber por qué se aprobaron esos 20 dictámenes. No lo vas a ver, no lo vas a ver porque no hay nada. A ver, un poco de numeralia Es lo para que pasar a lo que eso, porque después de lo que vimos ocurrió de esa la foto noche. del presidente, ya, nos vamos a que la oposición está aquí en el salón de sesiones del Senado de la República en Insurgentes y Reforma, pero la mayoría parlamentaria se va a la sede de Jico a sesionar. La senadora Xóchitl Gálvez se les adelanta y dice, pues sí, mi ciela, pues slap, 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 slap. Me encadeno, encadéname. Y se encadenó la presidencia de mesa directiva de la sede en Jicotencatl en el salón de sesiones. Y pues dijeron, se encadena muy bien. Y empezaron a montar, si tú ves también la transmisión, tú la viste, Iván, sillitas de plástico mal acomodadas. Ahí los senadores como pudieran en el patio de Jicotencatl sesionando el atropello legislativo más grande. Vámonos a la numeralia. ¿Qué fue lo que pasó esa noche en el Senado de Bueno, pues Jicotencatl? también haciendo un poco de memoria, teníamos ya cargando más de 120 dictámenes hacia el martes y no Ujú, había necesidad de prolongarlos eh, ujú. tanto, pero decidieron la mayoría legislativa procesar 20 dictámenes en esos momentos, ¿no? Y El algunos dictámenes derivados de comisiones que tuvieron lugar ese mismo día, que tuvieron ese mismo día, sí, para y desaparecer el otros INSABI, el día financiera anterior. rural, ajá. Pero en realidad, de estos 20 dictámenes, lo que nosotros calculamos ahorita, haciendo números, era que 9 podían haber pasado en conjunto con la oposición, no tenían una mayor queja o una oposición que hubiera podido torcer el resultado. 9 de estos 20 podían haber sido ¿Cuáles fueron esos aprobados. nuevos temas, Iván? Esos 9 que podían haber sido votados, pues obviamente era el de 3 contra la violencia de género, Ujú. el de bursatilización de los fondos de inversión, el de medidas mínimas de tránsito para límites de velocidad en hospitales y escuelas, Ah, de movilidad, el de promoción de autos híbridos e eléctricos, mm. el de la edad para ser diputada, diputado, diputade o Secretario secretario de de Estado. Estado. Tenía algunas divisiones en todos los grupos parlamentarios, pero podía haber pasado sin Sí, problema. ahora ya si tienes 18 años, bebé de luz, vas a poder ser diputado o diputada, y si tienes 25 años, secretario de Estado. El siguiente, pues, el de licencia por duelo, cuando hay muerte fetal o perinatal, para que puedas tener permiso de ausentarte del Hay trabajo. que decirlo, entonces son licencias por aborto espontáneo para que tanto madres y padres puedan gozar con 5 días de licencia por esa pérdida que tuvieron.
Así es. Obviamente la ley minera, que era una de las que tenía más expectativas, tenía bastante consenso Y a mí el con proyecto de AMLO varios me grupos. gustó muchísimo. Lo Sí, lo descafeinaron un comentamos. buen. Yo no te creía cuando me lo dijiste, Cuando pensé que ya te habían capturado, Por pero eso no te dije, estaba oye, mal. manito, lee la ley minera porque a mí se me hace muy buen proyecto. O estoy mal Estoy yo. mal yo, ya dudo de mí. Sí, y la verdad es que era un gran golpe a ciertos grupos de intereses y que de verdad beneficia muchísimo el asunto medioambiental. Ahorita ya lo dejaron un poco ambiguo y descafeinado, pero aún así es un buen avance, la Sí, y neta. creo que le hicieron bastantes ajustes para que pudiera tener un poco más de legitimidad entre los actores más interesados, Ujú, ¿no? ujú, Y sí, para que las empresas no hicieran gran ajá, alboroto. alboroto contra esto. Ajá. El siguiente que yo creo que también tenía consenso era uno contra la tala ilegal en el Código Penal Federal. Aumentar las penas, ¿no? Sí, y detallar también el tipo, ¿no? Por Ajá. ejemplo, que se pueda sancionar más. Y el de créditos de vivienda de ¿O viste? 30% máximo para el cobro de las deudas de créditos de vivienda. Que ahorita te Estos pueden cobrar hasta tenían, el 50%, ahora es ¿no? hasta el 50, sí. Está Creo que bien, todos lo estos pago. 9 podían haber sido votados sin problema. Pero el resto, Alma, los 11 que faltan, Santo por Señor, a Dios. ver, por favor, Iván, haz el recuento de los daños. Voy a hacer la lista rápido. Aviación, centros de justicia para las mujeres, INSABI, precursores químicos, espacio aéreo, compras y licitaciones públicas, servicio ferroviario, desaparición de financiera rural, ingresos turísticos para las entidades, para las empresas paraestatales, unidades de administración y finanzas que se van de la Secretaría de Hacienda a la Secretaría de la Función Pública y la peor, la ley Humanidades, Ciencia y Tecnología Tecnología, que santo Señor. impuso la doctora Álvarez Bulla Voy. a toda la comunidad científica. Y por eso, Bebés de Luz, hay una convocatoria el 2 de mayo a un paro nacional del sector académico. Que, a ver, me gustaría empezar por esa. ¿Qué te parece si empezamos a hablar un poquito de esa? ¿Sí? Rapidísimo, nos los vamos rapidísimo, lo prometemos. Porque esta había sido turnada a comisiones, pero la comisión la preside un priista. Estaban citando reunión de esa comisión a través del secretario, de un secretario De de la la de la comisión, Junta de Directiva. la junta directiva de la ¿Sí? comisión. Ramírez Marín no convocó a Ramírez su Marín no comisión. convocó, que en realidad es el que debe convocar. En caso de que no convoque el presidente, debe convocar la junta directiva de la comisión en suplencia del presidente, pero en este caso solo estaba convocando un secretario. Esto ya había tenido turno a comisiones. Iván, tú, gran maestro de vida y de legislativo, si ya se turnó a comisiones, se tiene que desahogar el proceso en comisiones. No de repente lo que vimos fue que una lectura, que se le dispensaran trámites y se discutiera la ley. O sea, eso es violatorio. Discutir es un decir. No se discutía nada. O sea, todos estos que te leímos, que te leyó Iván Bebé de Luz, eran aprobados entre 10 y 15 minutos. Una de mis prioridades, ya que estaba pasando la planadora, fue medir el tiempo. Ajá. Y estos 20 dictámenes que fueron aprobados en 4 horas 40 minutos, lo Ajá. que significa que había un dictamen aprobado cada 13 minutos. 20 reformas, cada una 13 minutos. El número de oradores fue cercano a 0. Hubo algunos oradores que aprovecharon que les pasaban el micrófono para votar y se echaban un pequeñito speech. ¡Viva Pero AMLO! ¡Viva la 20 4T! reformas, 13 minutos cada uno con 0 oradores. Eso nunca lo habíamos visto. En los tiempos del partido hegemónico, habíamos visto que imponían cosas, Ujú. ¿no? Cuando tenían mayoría, cuando no, la oposición no pintaba mucho. Imponían cosas, pero Y nos dejaban hablar. escribían una hoja, Sí. se subían a leerla, podían tener razones equivocadas, pero lo iban a presentar. Sí. Iban a discutir, presentaban sus argumentos. Aquí, 20 reformas sin un solo orador, sin No. debate, es algo que yo nunca había visto No, mi en toda la corazón. historia Mi del corazón. Congreso y creo que es la peor abyección que ha habido en todas las legislaturas que he tenido el privilegio de trabajar. Yo también, o sea, yo nunca había visto este atropello a mi corazón parlamentario, porque al parlamento se va a hablar, te lo repito mucho, Bebé de Luz. Y de eso se construye también la democracia, de encontrar en las diferencias de ideas puntos de convergencia para un bien común. Y esta vez es que no vimos absolutamente nada. Las comisiones estaban siendo vaciadas por la oposición para hacer hueco, pero la mayoría aprobó todo fast track. Por eso creo que quizás pudo haber contubernio en este complot de ciertos grupos de oposición para que las cosas pasaran rápido. De todos modos iban a pasar. ¿Para qué los legisladores iban a perder su puente, su fin de semana? Porque tú y yo nos estamos escuchando ahorita en un puente, Bebé de Luz, y muchos legisladores pueden estar disfrutando de este puente. ¿Por qué se lo iban a perder con algo que ya sabían que iba a pasar? Pues mejor, bueno,
ustedes sesionen allá, porque mientras todo esto pasaba en Jico, los senadores de oposición se quedaron en el salón de sesiones de Insurgentes y Reforma. Tuvieron un pleno alterno en donde dieron, y ahorita nos contarás más o menos qué se vio ahí, pero no se movieron. Si quisieran haber parado la discusión, se hubieran podido todos mover a Jico y detenerla, pero no pasó. O al menos cambiar los costos, ¿no? O sea, creo que la apuesta de que el oficialismo iba a tener un costo por el ridículo que hizo al hacer este experimento fue lo que más pesó, pero también hay otro tipo de costos que tú y yo hemos hecho en muchos casos que, aunque vayamos a perder una votación, vamos a hacer incurrir a la mayoría en un costo de desgaste, Ujú. ¿no? De ir a presentar Presentamos reservas, nos reservamos el reservas, título, nos sí, reservamos la exposición de a motivos, ejercer sí. ejercer derecho de pataleo, hacerla cansada, pero es otro tipo de costo que la oposición tiene dentro de sus estrategias para poder no descarrilar un proyecto, pero tal vez para restarle legitimidad y para restarle a la postura oficial las razones en el debate público, ¿no? Y en este caso, pues yo creo que algunas sí valía la pena, como dices, haber ido a Chico y haber dado la batalla con reserva. En el caso, por ejemplo, de ciencia y tecnología me parece muy marcado. En el caso de los 3 proyectos de militarización, creo que era una muy buena oportunidad para dejarlo patente. En el caso del INSABI, o sea, la batalla en el debate legislativo, creo que al menos en, no sé, 6, 7 de estas valía la pena. Pero finalmente, como tú dices, la opción que tomó al final la oposición de no ir, creo que obedecía, no sé, a Yo no sé motivos si un pacto, personales del puente o un pacto o... cansancio o ya, no sé, desilusión. Yo no sé, pero a mí que no se moviera la oposición me hace pensar Y era muy cosas. bonito para ser verdad que estuviera tan unida en la pijamada de Sí, jueves a viernes y ya. Nos duró poquito la ilusión, pero duró. pero estuvo padre. Buenos videos. O sea, por eso es que yo digo, ¿qué onda? Cuando también esta que nos mencionas es de las últimas. Sí, entonces, ¿qué te parece si vamos viendo? La primera que pasó fue la de la de aviación, que es lo de la creación de la aerolínea del ejército. La segunda, primero fue 3 de 3. Ajá. Ah, 3 de 3. Ujú. No teníamos ningún problema ahí. Yo creo que la corte podría hacer su cosa ahí. 3 de 3 tenía algunas voces en contra por fuera por el tema que puede ser punitivista y puede ser una pena trascendente bajo Ajá, ciertas interpretaciones, pero traía mucho consenso aquí adentro. No sí. había mayor problema. Luego nos fuimos con la aerolínea del ejército, la Sí. aerolínea del bienestar, que si mal no recuerdo, creo que también va a ser Aer Mexicana, Aeroméxico, Aeromexicana, algo así, el nombre que le va a dar el presidente. Que es, en serio, al ejército le estamos dando su empresa de construcción, le estamos su empresa de aerolínea, le estamos dando su aerolínea. Y le le esta- estamos dando ingresos turísticos. le- Va a tener, es prácticamente como si tuviera, ¿no? Una recaudación cautiva. Fue el número 17. fue el número 17, la de que el 80% de los ingresos turísticos se van a ir a que los administre Sedena, ¿no? A que los administren, sí, entidades, Paraestatales. las entidades paraestatales que tengan esos proyectos prioritarios. Pero O estamos sea, hablando sobre todo de Tren Maya. y O sea, la Sedena, dedicatoria es a Tren Maya para Sedena, claro. que al final también le dimos a Sedena en este paquete de reformas la posibilidad de que siempre tenga el Tren Maya y de que no haya una opción de que después se vaya a dar una concesión a privados, porque ahora sí que dejaron el para siempre en la ley, ¿no? Y entonces siempre, siempre, siempre lo tendrá el ejército. Horror. Otra de las cosas a mí que se me hicieron muy peligrosas es la concentración de compras en la Secretaría de la Función Pública, porque pues no es la función de la Secretaría de la Función Pública, ¿no? Y luego otra que vimos, ¿qué más? Control del espacio aéreo. Control del espacio Que aéreo, le que es... fortalecen y transfieren más facultades en lugar de la autoridad civil. Como ustedes ya se dieron cuenta, ¿no? Las nuevas reglas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que se endurecieron, pues ahora eso fue la antesala para esta modificación Ujú. de la ley en la que las autoridades civiles en materia aeronáutica van a tener mucho menos atribuciones y más las militares. Luego también tuvimos la reforma para combatir el tráfico de fentanilo, que si el presidente dice que él no sucumbe a los intereses de Estados Unidos, o sea, esta ley fue dictada, pedida, solicitada, no creo que por él. Yo Y de creo que nuevo, es que no aprenden. O sea, esta reforma que es para prohibir las actividades con ciertos precursores químicos, que es entendible, ¿no? Que algunos quieran tener mucho más control para evitar que sean usados para tráfico y demás y que pueda haber un consumo problemático y pueda haber problemas de salud, se entiende. Pero ¿cuál es el problema? Si hay más controles sobre la producción de estos precursores que pueden tener un posible uso médico, se va a Ujú, generar ujú, lo que ujú. hemos conocido todo este sexenio. Desabasto. Desabasto
Y cuando estamos hablando de precursores químicos para medicamentos psiquiátricos, medicamentos para enfermedades crónicas, va a ser un mayor problema y creo que no vamos a ver que se resuelva este tema con esta ley de precursores químicos. Yo tampoco, yo creo que es una concesión que le dimos al gobierno estadounidense y que es más tapar el problema con un dedo que de verdad entrarle a un asunto de vamos a despenalizar el consumo de ciertas sustancias. Pero ¿no estaba el presidente ranteando contra la DEA? Ah, Que la sí. DEA había filtrado toda la información sobre La DEA con Claudio el- X. la DEA con Claudio X. Fueron Pues los que vamos a estuvieron pedirle a detrás de la DEA Comayalix. el diagnóstico de COVID del presidente a ver si es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, con la de concentración de compras públicas en la Secretaría de la Función Pública, lo único que nos faltó decir fue lo que hablábamos de que el Ejército y la Marina iban a tener sus propias oficinas, ¿no? En materia de compras, porque seguridad nacional. Ajá. Y para que tú, ¿por qué quieres saber eso, bebé de luz? A ti no te importa. A ti te importa que tengas un Tren Maya bonito. Que se descarrile en unos 3 años, pues bueno, ese ya no va a ser el problema del presidente. Lo tendrán otros el problema. Luego tuvimos la extinción de Financiera Rural, que eso en comisiones también fue un problema porque hay senadores de la mayoría parlamentaria que se oponen a la extinción de Financiera Rural. En comisiones hubo una discusión, por ejemplo, Félix Salgado Macedonio sí dijo, pues yo no estoy muy de acuerdo, pero doy mi voto de confianza porque estoy seguro de que esta cuarta transformación va a saber hacerlo correcto y lo mejor para el pueblo bueno. Nancy Sánchez dijo lo mismo, Rafa Espino también, y todos dieron su voto a favor por eso. Y yo creo que con esto ya ahora sí que terminamos de dar el recorrido por la numeralia más importante de lo que pasó, atropelló en el Senado y lo que vimos en diputados. ¿Tú tienes algo como para cerrar este gran proceso legislativo que acabas de ver? Pues yo creo que no son, así como en la naturaleza, son los animales más sospechosos, turbios y sigilosos los que se alimentan de noche. Así fue el cierre de este periodo en las sombras, en un recinto mal iluminado y oscuro, como se aprobó este paquete de 20 reformas. Creo que simbólicamente es el inicio de un periodo oscuro para la división de poderes y para el parlamentarismo, porque como tú dijiste, Alma, la esencia del parlamento es hablar. Entonces, pensar que una sucesión presidencial que continúe con la misma coalición en el poder y que pueda estar así de borrado el parlamentarismo y la construcción de acuerdos es algo que creo que es motivo de preocupación para todos y va a mostrar que el próximo año, cuando haya elecciones legislativas, estaremos escogiendo entre dos opciones: entre la desaparición virtual del parlamentarismo como un espacio donde se dirimen las diferentes visiones del país, donde hay una representación plural y una visión, la que sea, la visión plural para animar que estos espacios sean cabida para voces discordantes y donde se construyan límites al poder desmedido que tiene la presidencia, no hoy, desde siempre, como país presidencialista. Creo que esta va a ser una gran disyuntiva el próximo año entre elegir dos visiones de parlamento y creo que para quienes están interesados en el parlamentarismo es algo que tenemos que reflexionar muy seriamente de la viabilidad del mismo parlamentarismo y de las elecciones parlamentarias hacia el próximo año. Y tú eres muy optimista. Yo veo dos caminos. El de este que mencionas, del oficialismo y con su intento de destrucción del parlamentarismo y de someterlo al Ejecutivo. Y una segunda opción que vemos de, pues, un intento para dar una alternativa a este oficialismo, a esta mayoría, pero que quizás no represente un verdadero cambio. Y eso lo hemos visto en estos años. Tendrá que ser la ciudadanía la que decida. Yo no veo otra opción hasta ahorita muy visible en el panorama político que nos represente una salida muchísimo más democrática o viable. Hasta ahora no la veo. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver cómo se construye. Yo sí estoy esperanzada en que la gente, como siempre lo he dicho y como les invito en mi programa y en mis videos, que dejen de ver más allá de partidos y que puedan ver proyectos, que puedan ver este tipo de senadores o legisladores, representantes que no pueden dar su voto en contra en una comisión, pero que sí lo manifiestan. Y entonces tienes que aprender a escucharlos para que en algún momento que ellos necesiten
necesiten tomar una decisión muy importante y que vaya en contra de su propio grupo o su propio partido, sientan cierto respaldo ciudadano que les dé la fuerza para tomar la decisión correcta por el país o por su congruencia política. Y quizás si nosotros empezamos a dejar de ver partidos y colores y empezamos a ver proyectos y congruencia política, podamos tener un mejor país y podamos ver un cambio, porque si algo también creo que nos dejó la enfermedad del presidente, que fue una ausencia, que aunque el presidente haya tenido mucho tiempo para planear muchas cosas, es lo que también hemos visto reiteradamente cuando hay situaciones de emergencia nacional, como puede ser un sismo o un terremoto, que México, y lo estaba hablando con Eli Robles hace unos días, México es más que un político y México sobrepasa a cualquier político y a cualquier figura caudillista. Si AMLO nos enseñó algo con su ausencia, es que quizás no es tan necesario para que el país siga funcionando, que quizás debemos de empezar a pensar y a darnos cuenta de que él ha hecho una gran tarea y una gran labor, que es demostrarnos que no va a venir nadie a salvarnos, que ni el político que más esperanzas ha tenido depositadas en él ha podido hacer por el país lo que prometió, lo que dijo que haría. No ha podido hacer por el país la transformación ni el cambio que de verdad necesitamos, y esa gran enseñanza y esa gran labor que vino a hacer el presidente, yo se la voy a agradecer eternamente, porque espero que haya personas que como yo nos demos cuenta de que es eso. Nadie va a venir a salvarnos. Nosotros tenemos que empezar a hacer el cambio que queremos ver en el mundo y empezar a hacer ese cambio en el país. Y quizá construyendo proyectos alternativos, quizá empezando a ver las cosas de otra manera, no solo como negro o blanco, podríamos encontrar figuras políticas, porque hoy sí existen. Tú has trabajado con algunas de ellas, yo también, que podrían hacer una diferencia si fueran más. Entonces, no sé, me llevo esto que estoy intentando desmenuzar. Perdóname, bebé de luz, perdóname, Iván, por cómo lo fui aterrizando, pero lo fui aterrizando ahorita. Entonces, me quedo más o menos con esta idea. ¿Algo más que nos quieras compartir, manito? Muchísimas gracias por invitarme, que sea la primera de muchas en varias temporadas, y sigamos en el chismecito y la labor de inteligencia aquí al interior. Y Bueno, sigamos haciendo, sobre todo haciendo travesuras. Nos divertimos mucho y nos hemos divertido mucho en todas las legislaturas. todas las legislaturas nos hemos divertido. ¡Despierta! Manito, no, ya salieron por una ambulancia, salieron no sé qué, ya viste que hay cadenas, ya viste que no sé qué. La verdad es que sí, yo agradezco mucho compartir contigo la vida parlamentaria. Eres Yo un gran también. maestro, eres un gran amigo. Me da muchísimo gusto verte crecer, me da muchísimo gusto ver todas las aventuras que estás viviendo en esta nueva temporada de tu vida. Y yo quisiera que con la agüita que tenemos celebremos. Bebé de luz, tenemos un amigo que se llama Gaudencio y que nos dejó hace unos años de esta vida, pero no de nuestros corazones, se fue. En donde estés, Gaudencio, ahí te acompañamos. Salud por Gaudencio. Salud por Gaudencio. Salud a ti, bebé de luz. Pasa una excelente mañana, excelente tarde, excelente noche, en donde quiera que estés, en donde quiera que me estés escuchando, nos estés escuchando. Te mandamos muchos besos, te mandamos muchos abrazos. Gracias por acompañarme en toda esta primera temporada de Madre Patria. Quédate para lo que va a ser la nueva temporada, con nuevas categorías, con nuevas secciones, con invitados como los que siempre procuro traerte. Hoy que estuvo aquí Iván conmigo, a quien quiero mucho, porque además me gusta compartirte personas que yo quiero, que estimo, que aprecio, respeto y admiro. Así que muchísimas gracias. Pasa excelente día, ten una bonita semana y te mando muchos brillitos. Bueno, bye.